Las Escrituras nos enseñan una llave para entrar en la presencia de Dios. Y se llama el temor del Señor. No es algo anticuado. No es miedo, sino es nuestro corazón rendido en obediencia. Y consciente de tomar en cuenta al Padre en cada decisión. El temor del Señor retará tu manera de ver a Dios. Y abrirá las puertas del cielo para derramar sobre ti la más rica bendición. Serie Temor del Bueno. Bendiciones, muy buenas noches a todos. Qué gusto verlos de nuevo reunidos aquí en esta transmisión en vivo de Comunidad Jovel. Estamos muy alegres y contentos de verlos reunidos y a través de esta transmisión, y a la distancia, pero con un corazón unidos adorando al Señor. Y eso es algo hermoso porque podemos experimentar el calor de familia, el calor que trae el Espíritu Santo sobre cada uno de aquellos que nos unimos en común acuerdo a orar. Y ese es el poder del acuerdo que vemos efectivo y actuando en nosotros. Como dijo Jesús, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí yo estaré en medio de ustedes. Y yo creo que hoy en esta noche, mediante la oración y ahora mediante la palabra, Jesús está en medio de nosotros. No estamos físicamente reunidos todos, pero ahí en cada hogar Jesús está presente. Así que le damos las gracias a Él porque Él está haciendo su obra y la continúa haciendo a través de su palabra. Gracias, Señor. Amén. Pues gloria a Dios, estamos en el tercer tema de esta serie que estamos celebrando del temor del bueno. Estamos aprendiendo en esta serie sobre el temor del bueno. Y el tema del día de hoy se llama Vengan hijos. Hemos estado aprendiendo qué es el temor de Dios, cuál es la diferencia con otros temores o miedos, cómo debemos nosotros guiar nuestras decisiones tomadas basadas con una conciencia despierta en quién es Dios, en cada decisión, en cada palabra y en cada pensamiento. Y hoy vamos a la Escritura a leer como un relato de agradecimiento y un mensaje de esperanza y de gracia que nos da el rey David. El rey David escribió el Salmo 34. Y bien curioso porque algunas Biblias inician el Salmo 34 con un contexto. Ese contexto dice algo así como que del rey David, del momento, aquí lo tengo, de David cuando se retiró de la presencia de Abimelech, ante quien había fingido sufrir un ataque de locura. Y hoy vamos a hablar esta palabra porque es algo del corazón del Padre, que nos ha ido hablando a la comunidad, a quienes participamos y celebramos juntos en Comunidad Jovel cada viernes, cada domingo, cada miércoles que vivimos la vida de fe juntos. Nos ha hablado para este 2021 el Señor esta palabra: vengan hijos, vengan hijos. Hay algo que el Padre quiere hablarnos y en este tiempo Él lo está hablando a cada uno de nosotros ahora a través de esta celebración de los viernes de asambleas. Así que es algo muy hermoso lo que Dios va a hacer. Vamos a leer unos versículos del Salmo 34, y después oramos. Dice la Escritura: prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Padre, gracias porque tú nos estás invitando hoy a probar y a gustar de tu presencia. Tú nos estás llamando a que comprobemos tu carácter, a que comprobemos quién eres tú, Señor.
Y hoy lo haces a través de esta invitación. Vengan, hijos, que voy a enseñarles. Tienes algo para nosotros hoy, Señor, y te doy gracias por eso. Gracias por cada familia, por cada persona que está recibiendo esta palabra y que va a recibir de tu espíritu a través de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy nos vamos a basar prácticamente en el Salmo 34. Vamos a estar leyendo versículos del Salmo 34 y hablando acerca de ellos, haciendo algunas referencias como hacemos al principio. Este Salmo lo escribe David de una manera de retrospectiva, donde él empieza a ver todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hizo a su favor, de lo que Dios lo libró. Y él empieza a entender algo. Él empieza con gratitud, volteando a ver. Por eso dice el Salmo de David, cuando estaba en ese lugar con Abimelech y cuando se hizo pasar por loco. En 1 Samuel 21, no tenemos mucho tiempo en esta reunión para leer todo, pero 1 Samuel 21 nos relata la persecución de Saúl sobre David. Y algunas de las cosas que él hizo para poder acercarse, para poder librarse de sus enemigos, cómo iba huyendo de ciudad en ciudad, iba huyendo en diferentes circunstancias, él se iba ocultando, él trataba de volverse una persona oculta para algunos que no los vieran, llevó a sus papás con un rey para que se los cuidara mientras estaba toda esa presión sobre él, y él y sus hombres estaban como perseguidos políticos en el reino de Israel, y ellos estaban corriendo, peligrando por sus vidas. Entonces, en un momento, en todo eso, David se encuentra con un rey enemigo, y es eso de que vas corriendo, yo imagino como huyendo de algo, y dices, no sé ni dónde estoy, y de repente David ya se había dirigido a la boca del lobo, prácticamente, y lo toman los siervos de ese rey y lo llevan delante de la presencia de su señor. Y David se da cuenta que lo habían identificado y dice, mira, este es el que cantaba Israel, que David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Y David dice que se vuelve como loco. Seguramente no se había bañado mucho tiempo porque lo andaban persiguiendo y estaba todo desarreglado. Entonces nada más empezó a fingir, algo le inspiró el corazón, hazte loco, hazte como que no estás consciente. Y ese rey se molesta con sus siervos, ¿para qué me vienen a traer a ese hombre? Está loco, ya déjenlo que haga sus locuras en su casa. Y eso lo libra de una muerte segura, lo libra de haber caído en la trampa de los enemigos. Además, después, un poco antes de ese relato, está también cómo va ante el sacerdote Abimelech y le pide panes a los sacerdotes de Nob, se llama el lugar al que fue. Y el sacerdote principal le dice, solamente tengo los panes del altar, los que están consagrados a Dios. Y David dice, mis hombres y yo venimos en esta escaramuza corriendo, peligrando, no hemos estado con mujer, no estamos impuros, y por favor ayúdanos y danos pan. Y este hombre vio el corazón de David y le dio pan. Dios le fue dando gracia a David en distintas formas. A través de la adversidad David pudo ver gracia, algo que es casi imposible, podemos decir, que le tomen de lo consagrado para Dios y se lo den a un hombre, se le fue dado a él. Que algo imposible que un rey enemigo le cuida a los papás, así fue. Que un rey enemigo diga, está loco, déjenlo ir. Sucedió. David empieza a meditar en este salmo y dice, hay algo que me sucedió en mi vida. Hay algo que yo pude ver en mi vida. Y no era mi habilidad como estratega militar, no era lo que yo podía hacer, no era que yo era un jefe o un maestro del disfraz y me pude hacer pasar por un loco para que no me conocieran. Él se dio cuenta que algo estaba trayendo la bendición de Dios sobre su vida de manera constante. Y no era solo la unción de rey que había recibido, había algo más. Había algo más. Y David inicia este salmo, el versículo 1 dice, alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Wow, qué tremendo esto. Solo en el Señor me jactaré.
Eso es lo que se habla de los indefensos, los humildes en otras versiones. La palabra hebrea es anawin. Anawin, A-N-A-W-I-N. Es los de la tierra, aquellos que están tal vez desprovistos de todo, como estaba David en ese momento. No tenía quien lo defendiera humanamente. Todo estaba contra él, todo se lo habían quitado y él estaba desprovisto. Era como solamente la tierra, solamente como Dios lo había traído al mundo. Prácticamente él estaba ahí con lo que cargaba consigo y no más. Pero Dios vio en él un corazón que le temía, un corazón que estaba dispuesto a servir con amor y dejarse guiar en el temor del Señor. Vio esto en él y por eso David declara: solo en el Señor me jactaré. Es decir, yo no soy hábil, yo no soy el mejor estratega militar, yo no soy el maestro del disfraz, yo no soy el más santo, es el Señor en quien yo me jacto. Qué tremendo esto, ¿verdad? Es lo primero que David dice en el Salmo 34. Él empieza a recordar todo lo que Dios hizo por él y dice: es imposible que yo lo pudiera haber hecho, es el Señor. Por eso es importante escuchar hoy. Si esta palabra te hace sentido, dices, hay cosas que yo no sé ni cómo salir, esto es para ti. Si tú dices, está bien difícil, le he echado todas mis ganas y no puedo, esto es para ti. Aprende la fórmula de David y escucha el llamado de Dios a través de la boca de David: vengan, hijos, y yo les enseñaré. Ahorita les voy a decir qué nos dice la Escritura que nos enseñará David, que nos enseñará el Señor a través de David. Y en el versículo 2-3 dice: vengan, hablemos las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Oré al Señor, me respondió y me libró de todos mis temores. Se me hace bien hermoso cómo esta escritura habla de miedo o temores y luego habla después, más abajo, sobre el temor al Señor. Dice aquí en versículos más abajo: teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Dice primero, me libró de todos mis temores, pero luego David dice, teman ustedes su pueblo al Señor. ¿De qué está hablando? Obviamente lo que hablábamos a inicios de esta serie. El temor de Dios es totalmente distinto, diferente del miedo. Dios nos libera del temor a la muerte, del temor, del espíritu de temor, de todo aquello que nos hace temer por cosas que no son las cosas a las que debemos nosotros tomar reverencia profunda en nuestro corazón. Y el temor del Señor es aquello que debemos de atesorar en nuestras vidas. El temor del Señor es aquello que nosotros debemos abrazar. Dice la Escritura, el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! Si lo primero que podemos aprender de David es: uno, medita en lo que has vivido y date cuenta que Dios estuvo ahí contigo. Medita en lo que has vivido y recuerda que Dios estuvo ahí contigo y vas a poder voltear con gratitud, agradeciendo lo que Dios ya hizo por ti en el pasado. Segundo, nosotros estamos llamados a abrazar el temor del Señor. Cuando oremos vamos a ser librados del temor malo, pero el temor bueno, el temor de Dios es el que va a hacer que nuestra vida realmente sea protegida. Por eso dice la Escritura, el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean, el Señor es bueno. Dile a alguien, prueba y ve. Prueba y ve. Se trata de algo así como lo que las personas y la mercadotecnia han hecho al día de hoy. Que te muestran las pruebas gratis de comida y dices, ni siquiera pensaba salir con esos churros de nopal de la tienda, pero te pusieron unas muestras gratis, ya lleva en tu carrito una bolsa grande, jumbo, de churros de nopal. Porque probamos, gustamos y dijimos, está rico, es algo que está sabroso, lo voy a llevar. Algo así nos está invitando Dios a través de David. Pruébame, te dice el Señor, gusta mi bondad, abraza el temor y vas a encontrarte con la mejor y más rica bendición.
Esto que el Señor nos invita a probar a través de David en el Salmo 34 continúa y nos sigue dando más claridad. Dice, teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Wow. Tú y yo podemos decir amén, podemos decir sí, Señor. Yo entro en esto del temor santo, del santo temor de Dios, de una reverencia profunda, de una conciencia despierta para llevar a Dios en cada pensamiento, en cada acción, en cada palabra. Yo entro en eso. ¿Tú entras también? Y además continúa aquí, hasta los jóvenes y fuertes a veces pasan hambre. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre. Pero los que confían en el Señor, no les faltará ningún bien. Pero los que confían en el Señor, no les faltará ningún bien. David nos recuerda a los leones. Los leones de las zonas de Israel eran leones mucho más grandes que los leones africanos. Los romanos se los acabaron con el circo romano y todo lo que hicieron, ¿no? Pero los leones de toda esa región, norte de África y del área de Israel, toda esa zona de Medio Oriente, eran unos leones más grandes todavía. Y tomando referencia de eso, David está diciendo, hasta estos leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre. ¿Qué nos quiere decir? Aunque tú seas el más pesado, aunque tú seas el más fregón en lo que haces, aunque a ti te vaya bien siempre en todo lo que haces, porque eres bueno, dedicado, esforzado, eres alguien que siempre está chispa, buscando, trabajando, haciendo, aún así tú vas a pasar hambre, porque nuestra humanidad es limitada. No porque te lo desee Dios ni Dios te lo mande. Dios no manda males, Dios es bueno. Por eso dice aquí el Salmo, gusta y ve que la bondad del Señor. Realmente Dios es bueno, no te manda, pero nuestra humanidad es limitada. Es lo que David nos está diciendo. ¿Y qué nos enseña con esto? Confía en el Señor. No confíes en tus fuerzas, confía en el Señor y no te faltará ningún bien. Amén. Ahora sí llegamos a la médula de la enseñanza. Vengan, hijos míos, dice el Salmo, y escúchenme. Les enseñaré a temer al Señor. Qué hermoso es esto. Sabes, esta escritura, el Señor me habló a mí por ahí de octubre del año pasado, cuando orábamos por lo de que íbamos a vivir en 2021. Y estaba ante una situación algo complicada. Y en ese momento tenía que tomar una decisión de cómo afrontar una serie de cosas en mi vida. Y el Señor me habla en este salmo y me dice, ven, hijo mío, escúchame y te voy a enseñar el temor del Señor. Wow, fue algo así como que, ay, Señor, no, uno a veces se hace bolas, pero el Señor dice, hey, sígueme, yo te voy a mostrar cada paso, no te muevas por impulso, por ira, no te muevas por tus sentimientos, no te muevas empujado por aquello que te hicieron o por lo que le quieres pagar al otro, muévete por mi temor santo. Sabes, el amor de Dios es nuestra motivación para todo lo que hagamos, pero el temor del Señor es lo que nos conduce, es lo que nos guía, es esa guía para nuestro caminar. Yo pude ver su bondad del Señor en ese momento y entender que era algo que Dios quería tratar no solamente conmigo, sino con toda la comunidad, con todos los que recibimos este mensaje. Entonces, esto que David dice aquí es una verdad y es de la boca de David, pero yo puedo ver al Dios Padre, a nuestro Padre bueno, hablándote, diciéndote, hey, escúchame, yo quiero enseñarte a temer. No el temor malo, el temor del bueno, el temor que te va a guiar en medio de la crisis, el temor que te va a guiar aunque tus emociones estén agolpadas, el temor que te va a guiar incluso cuando no veas por dónde caminar. Ese temor que te va a guiar en toda situación y en toda circunstancia de tu vida es el que hoy Dios te quiere enseñar. ¿Cómo vas a entrar en él? ¿Cómo vamos a entrar? El temor de Dios no tiene nada que ver con lo malo. El temor de Dios tiene que ver con honrar a Dios,
clamar a Él y confiar en Él. Dice la Escritura, ¿quieres vivir una vida larga y próspera? ¿Quién no quiere vivirla? ¿Quién no quiere vivirla? Todos trabajamos por tener una vida larga, nos cuidamos, comemos, nos alimentamos, descansamos, una vida larga y próspera. Es algo que todos anhelamos, y el que diga, no, yo no la quiero. Si tienes familia, tú quieres dar lo mejor a tus hijos. Y eso es una manera de hablar de prosperidad. Que tus hijos tengan más de lo que tú tuviste. Y no estoy hablando en términos económicos, estoy hablando en términos de lo que puedan lograr en sus vidas, de cómo puedan ellos desarrollarse, de cómo ellos puedan vencer los obstáculos personales, espirituales, físicos, cualquier tipo de obstáculo. Los padres es lo que hacen, es el corazón. Quieren ver prosperar a sus hijos. Y eso es lo que el Padre ve por ti, para mí. Y te hace la pregunta, pero en un sentido de pregunta, obviamente que sí quieres, ¿verdad? Bueno, si quieres, para llamar tu atención, el Señor te pregunta, ¿quieres una vida larga y próspera? Entonces, aquí viene lo que es el temor del Señor, explicado de la boca de David en el Salmo 34. Dice, refrena tu lengua de hablar mal. 1, y tus labios de decir mentiras. 2, apártate del mal. 3, haz el bien. Y 4, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Qué tremendo es esto. Lo que David experimentó en su vida, esa bendición que él vivió a pesar de las situaciones de riesgo de muerte, a pesar de todo lo que él había estado viviendo en medio de los procesos de esa cacería que hicieron, de eso que lo llevó al riesgo de morir. David conservó un corazón que refrenaba su lengua. Dice la Escritura que él ni siquiera se atrevió a levantar su mano contra el rey Saúl. Lo único que hizo fue cortar su capa a una esquina y decirle, mira, estuve tan cerca de ti que pude matarte, pero yo honro lo que Dios depositó en ti y solamente te presento este pedacito de tela de tu capa para que sepas que yo honro la autoridad que Dios puso sobre ti. Él era un hombre de un corazón que refrenaba hablar mal de otras personas. Incluso la Escritura dice que cuando ya había padecido Saúl, ya había caído Jonathan y toda la familia de Saúl, todavía se acordó David y dijo un día, ya cuando era rey, ¿habrá alguien de la casa de Jonathan, de Saúl, en quien pueda hacer yo misericordia? Y se encuentra con Mefiboset, un hijo de Jonathan que estaba desvalido, que estaba en la miseria, en un lugar de soledad y de muerte. Y ahí el Señor lo toma, David lo toma, lo rescata, lo pone a la mesa y lo sirve todos los días de su vida. David le dio un lugar en la mesa del rey. Ese es el corazón de un hombre que se aparta del mal y hace el bien a pesar de que le habían hecho el mal a él. Él buscó la paz y se esforzó por mantenerla. Él se esforzó por andar conforme al Señor. Y lo primero que él hizo, como vemos en la Escritura aquí, oré al Señor y Él me respondió. Clamor es algo fundamental. Si tú vas a rendirte ante las situaciones, en medio de las situaciones y en medio de las circunstancias que estás viviendo, no te rindas ante las situaciones. Ríndete ante Dios y ríndele a Él las situaciones que estás viviendo. Eso es clamar. Señor, esta situación se sale de mis manos. Hice todo lo que yo podía, pero tú, Padre, eres más que esta situación. Tú, Padre, saltas esta muralla de imposibilidad. Eso es clamar, declarar, Señor, tiro la toalla, pero no hacia mi enemigo, no hacia la circunstancia. Te la entrego a ti porque tú eres el campeón que no conoce derrotas. Amén. Eso es clamar a Dios. Es lo primero que David entendió. Él es lo que vivía y hacía. Él era alguien que adoraba a Dios de manera continua, de una forma siempre, todos los días. Él era alguien que se crió adorando a Dios en medio de ovejas. Había un corazón rendido a Dios. Lo segundo es que honraba a Dios con pureza. Como les dije hace unos momentos, cuando David se encontró con Saúl, él no lo maldijo, no le quitó, honró a Dios con la pureza de su corazón y entendió que Dios estaba con él.
no era la unción de Samuel, no era la habilidad de sus capacidades militares, no era lo que él pensaba que él era que Dios estaba con él. Y no importaba la situación, Dios le daba gracia con los hombres. Dios le abría las puertas del templo para que comieran pan. Dios lo libraba de sus enemigos, aunque pareciera de formas ridículas, pero Dios lo hacía, Dios lo fue haciendo. Dios le entregó a sus enemigos en sus manos, no porque él fuera el asesino o el sanguinario, lo que tú quieras decir, sino porque Dios estaba con él. Y por último, David entendió que la clave era temer al Señor. Más que temer a los hombres, él temió al Señor. Más que temer a las circunstancias, él temió al Señor. Por eso nunca quebrantó la ley. Cuando él andaba huyendo, la respuesta que le dice a Abinadab, le dice: ¿sabes qué? No hemos comido, danos de comer algo. Pero son los panes del templo. No importa, nosotros estamos purificados y no nos hemos manchado. Y de esa manera él demostraba que él estaba realmente caminando para el Señor, en el Señor, con un corazón e intenciones correctas. El Salmo sigue diciendo: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. David pudo ver eso en su vida. Y a lo mejor tú y yo tenemos este día que reflexionar: ¿estoy clamando a Dios o me estoy rindiendo ante las circunstancias? No te rindas ante las circunstancias, ríndete ante Dios. ¿Estoy honrando a Dios en mi corazón de la manera correcta o no? Cambia las motivaciones de tu corazón. Pureza habla de motivaciones. ¿Qué motiva a hacer lo que haces? ¿Buscas a Dios por los beneficios o buscas a Dios porque es Dios, porque es tu Padre? Cambia de motivaciones. Entiende que no se trata de qué tan bueno eres tú, sino de qué tan bueno es Dios. Amén. Y por último, abraza el temor del Señor. Hónralo con todo tu corazón, con toda tu alma. Y como dice el Salmo en su último versículo: pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por cada uno de mis hermanos, hermanas, por cada persona que está aquí. Y yo declaro esto, Señor, que tú estás ahí. Que tú, Señor, oyes a los tuyos cuando claman a ti por ayuda. Tú los rescatas de todas sus dificultades. Tú, Señor, estás cerca de los que hoy tienen el corazón quebrado. Tú rescatas a los de espíritu destrozado. Tú, Señor, guardas a los justos. Tú guardas, Señor, a aquellos que se han rendido ante ti. Y hoy, Padre, declaramos esta verdad, que hoy estamos aprendiendo a temer al Señor, que habíamos tenido ideas equivocadas, que habíamos tomado decisiones basadas en nuestras vísceras y no basadas en el temor del Señor, pero hoy nos volvemos a ti, papá. Hoy nos volvemos a ti y te decimos: aquí estamos para escuchar, para entender y recibir qué es el temor del Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque tú lo estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque donde tu presencia es reverenciada, donde tú eres honrado, tu presencia se manifiesta, Señor. Y donde tu presencia se manifiesta, las necesidades son cubiertas. Y yo declaro que tu presencia está cubriendo toda necesidad, que nada le hace falta a los que le temen. Si tú hoy vienes delante de su presencia y vuelves tu corazón a Él con una actitud correcta, limpias tu corazón de todo aquello, si habías venido por los beneficios, si habías venido porque te habían dicho, si habías venido con una actitud indiferente, hoy vuélvete a Dios y que tu corazón se llene de temor santo, de este respeto, reverencia profunda ante Él. Gracias, Padre, porque hoy estás construyendo algo nuevo en nosotros. Yo puedo ver cómo muchos habían sido presas de temor, de miedos, pero hoy está siendo expulsado todo miedo para que puedas abrazar el temor del Señor, el temor del bueno, el que te libra del mal, el que te purifica, el que te mantiene limpio, el que te lleva por caminos de justicia, el que provee todo lo necesario. Nada le hace falta a los que en Él confían.
En el nombre de Jesús, Padre, gracias porque tú lo estás haciendo en cada uno de nosotros. Levanta tus manos y dile: Señor, yo abrazo tu santo temor. Yo camino como David, buscando honrarte en todo. En el nombre de Jesús.